ya estamos grabando y vamos a iniciar ahora con el tema del Antiguo Testamento. Ahorita voy a compartir lo que es la pantalla para irme. A ver. Déjenme ir aquí, cierro esta. Se me aprendió la música otra vez. Y acá tengo esta. Oh, ¿quién habló? ¿Alguien habló? ¿Nadie habló? Bueno. Ok. Ahí estamos. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me Se escuchan? escucha sin ningún problema. Sí Muy se escucha fuerte. claro. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a empezar. Ya está la clase aquí. La clase pasada dimos un panorama de todo lo que es la Biblia, por qué Dios quería que se había escrito y quería que se escribiera y por qué Dios había hecho como había hecho lo que fue la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Y cómo Dios había creado al hombre y a la mujer con una inteligencia. Entonces tenemos aquí que sabemos que la Biblia está compuesta de dos divisiones mayores, ¿sí? Habíamos visto esta diapositiva que tiene los 66 libros individuales y estos 66 libros están compuestos y están seleccionados en dos partes. Una de las primeras partes es el Antiguo Testamento y este Antiguo Testamento contiene libritos originalmente en hebreo por aproximadamente 32 hombres. Entonces fue a través de un periodo del año 1500 antes de Cristo, 400 después de Jesucristo, de la Biblia relata la existencia más temprana del hombre y los primeros pactos de Dios con los hombres. Bueno, esta diapositiva la vimos antes, solo tenía otro fondo diferente. Entonces, nosotros cuando abrimos una Biblia protestante, una Biblia cristiana evangélica, cuando abrimos la parte del Antiguo Testamento, siempre nos estamos encontrando estas cuatro partes, la división en estas partes, con el Pentateuco, los libros de historia, los libros de poesía y los profetas. Entonces, estos 39 libros se agrupan en estas cuatro formas. Así como nosotros encontramos nuestra Perdón, Biblia, Tania, pero mande. perdón, Tania, pero es que no estás compartiendo la pantalla, o al menos yo no la estoy pudiendo ver. Yo Ah, tampoco. sí, a ver, entonces, déjenme ver qué pasó. Sí, a ver, espérenme. Ok, ya, Ahora sí, listo. gracias. Ahora sí. Ok, espérenme tantito. Ok, ahora sí. Ya decía yo que algo me estaba fallando. Porque no los estaba viendo, pero como ay, yo soy muy inquieta, muevo mucho todo, cuando menos pienso ya le piqué algo. Ok, me voy a ir, le estaba contando, y uy, ya iba acá a terminar la clase. Me voy a ir aquí. Hablábamos del Antiguo Testamento y que este Antiguo Testamento, hablábamos en el anterior video, de la anterior clase, yo les hablé que este Antiguo Testamento estaba seleccionado, la Biblia toda completa está seleccionada en dos partes, ¿no? Que es el Antiguo Testamento y este Nuevo Testamento. Entonces, a ver, denme un segundo, porque aquí le estoy moviendo algo y quiero ver qué me están escribiendo. Ok, es lo mismo de ahorita, que no veían la pantalla. Muy bien. Ok. Entonces, yo les estaba hablando que la Biblia se componía por estos 66 libros y que estos 66 libros estaban divididos en dos, que uno era el Antiguo Testamento y otro era el Nuevo Testamento. Entonces, este Antiguo Testamento contiene estos 39 libros escritos que son originalmente en hebreo
por aproximadamente 32 hombres a través de un periodo fechado desde el 1500 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Entonces, esta parte de la Biblia relata la existencia más temprana del hombre y los primeros pactos de Dios con los hombres. Recuerdan que vimos esta diapositiva, solo tenía un fondo diferente. Entonces, nosotros vemos el Antiguo Testamento, este Antiguo Testamento, nosotros si abrimos una Biblia normal, una Biblia protestante, una Biblia cristiana evangélica, nos encontramos con estas divisiones. Tenemos libros de historia, libros de poesía y los profetas, ¿sí? Así es como nosotros tenemos estos 39 libros, y estos 39 libros se agrupan en 4 secciones principales, que son estas. Y es como nosotros tenemos una Biblia, ¿no? De este Antiguo Testamento, de una Biblia cristiana, pero esta es una tradición ya cristiana tardía. Se desarrolló después de Jesús y después de los apóstoles. Entonces, contamos con que este Antiguo Testamento, ¿cómo tenemos nosotros nuestros libros? Tenemos un Pentateuco, que es con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Tenemos los libros históricos, que es Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Tenemos a Ruth y el libro de Esther. Tenemos los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y tenemos también los libros mayores y los libros menores de los profetas, ¿sí? No les decimos menores porque sean de menor valor, sin menor importancia, ¿no? Le decimos menores solo por la cantidad de volumen, ¿no? Entonces, estos profetas mayores tenemos Isaías, Gerentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Este es como nosotros tenemos nuestro Antiguo Testamento. No sé si alguno de ustedes en alguna escuelita bíblica se los aprendieron todos estos por una canción. Acá se los enseñan con canciones. Bueno, yo ni con la canción me lo aprendí de memoria. No tengo esa retención. Pero bueno, en la antigua tradición judía, estas obras, todo lo que es nuestro Antiguo Testamento que tenemos nosotros ahora, estaban todas separadas en rollos y se concebía como parte de una colección que estaba unificada en 3 partes, y esta se llama Tanakh. Este Tanakh, que son las escrituras, está dividido por la Torá, que es un acrónimo hebreo para la Torá, que significa instrucción, un Nebim, que significa profetas, y un Ketubim, que significa escritos. Así es como está dividido en esos 3 rollos, o en esas 3 partes de estos rollos, ¿no? Entonces, este Tanakh tiene los mismos libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento protestante, ¿sí? No es diferente. No se van a espantar y se la tiene que me va a enseñar, no. Pero tienen un orden diferente. O sea, por ejemplo, la Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de los profetas específicos. Entonces, este diseño en 3 partes es muy, muy antigua esta colección, ¿sí? Es muy, muy antigua. Y, por ejemplo, yo aquí supongamos que este es un rollo y este es el otro rollo, y estos son los otros rollos, ¿no? Que vienen en el Tanakh. Entonces, estos están entretejidas en los mismos rollos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablé yo de que tenían referencias cruzadas y las referencias en las Biblias, así que se viene aquí como en un cuadrito así que se viene abajo otras referencias? Bueno, pues aquí también, o sea, tenemos el Nubim, tenemos la Torá, el Nubim y el Ketubim, así relacionados, ¿sí? Con estas referencias cruzadas. Y dices, bueno, ¿y quién juntó todos estos rollos? Bueno, todos estos rollos han sido en un periodo grande, ¿sí? De algunos tiempos, algunos años, o sea, es un proceso muy largo. Y los famosos que creen que se hayan escrito, que hayan juntado estos rollos y que hayan
tenido este trabajo creen que sea Moisés o David, pero la mayoría de estos autores permanecen anónimos. Nosotros simplemente los llamamos escribas o los llamamos profetas. Bueno, esta tradición judía antigua, que es la Tanakh, es esta, ¿ok? Así es como tienen ellos acomodados los libros. No sé si en este orden, así como los puse, pero todos los libros así están. Entonces tenemos esta Torah, nosotros es lo mismo, que es el Pentateuco, con Génesis, Éxodo, ¿sí? Tenemos el Nebim, que son los profetas, e igual está separado en dos secciones, que son los mayores y los menores. Son los mismos libros que manejamos nosotros en mayores y menores. El libro más fresa de la Biblia es este, en México, porque es océano, ¿no? O sea, si no sabes qué es fresa y no sabes qué es océano en mexicano, investígalo de tarea y ahí lo platicamos al rato por el Telegram. Ok, tenemos también el Ketubim, ¿sí? Donde tenemos, aquí en el Ketubim están los escritos y están los libros de historia, están los libros de sabiduría y están los libros de poesía, ¿sí? Vamos a cantar de los cantares, con sabiduría proverbios, ¿sí? Ahorita de la historia, de crónicas y eso, son escritos. Ahorita los vamos a ir, cada uno de estos 3 secciones, las voy a ir explicando más adelante. Ok, entonces estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme a las generaciones de escribas proféticos, reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes. Y así moldearon todo como una librería unificada de rollos llamada el Tanakh, que es el que te mostré ahorita. Entonces, no sabemos cuándo fue exactamente el tiempo, el proceso, pero se cree que en algún momento en los últimos siglos, antes del tiempo de Jesús, ya estaban todos estos escritos y estos libros dados, ¿no? Entonces, los escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso. Ok, iniciamos con el primero, que es la Torá, que es enseñanza, que es el Pentateuco. Entonces, esta es la primera y más importante sección del Antiguo Testamento en las Biblias, tanto judías como cristianas. Y no creas que me voy a meter en rollos judaizantes ni nada, simplemente te quiero enseñar este tipo de acomodo y que es el mismo, para cuando tú te pregunten algo, tú ya sepas, ¿sí? Porque ya el cristiano, el orden cristiano ya lo sabemos la mayoría. Entonces, el orden del Antiguo Testamento en nuestra Biblia cristiana, basado en el Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, en el año 1500 antes de Cristo, también le da esta primicia a la Torá, ¿sí? O sea, al Pentateuco. Son estos libritos, igual, Génesis, Éxodo, con un binomio. El autor y la fecha, miren, no se nombra de forma explícita su autor, ¿sí? Los libros del Pentateuco forman una narrativa toda coherente, toda una narrativa de todo, no creas que se leen por separado, pero dicen que hay referencias a que el autor puede que haya sido Moisés, ¿sí? La tradición así lo muestra. Por ejemplo, aquí las referencias dice, el libro de Moisés, aparece en Nehemías 13:1, en Segunda de Crónicas 25:4. El libro de la ley de Moisés dice Nehemías 8:1. La ley del Señor dice Primera de Crónicas, Esdras 7:10, y el libro de la ley de Dios dice Nehemías 8:18. O sea que quedan en aquel tiempo restringidas a los escritos después del exilio babilónico de los judíos en el siglo VI antes de Cristo. Y bueno, estas han dado lugar a que fue Moisés el autor del Pentateuco. También el Nuevo Testamento usa estas designaciones similares para el Pentateuco en Mateo, en Marcos 12 y en Gálatas 3:10. ¿Ok? Bueno, entonces yo te estaba diciendo ahorita que el Pentateuco es tanto un documento compuesto por libros que son individuales, así chun, 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 cada uno así como los libritos que tenemos acá arriba, pero también es una narrativa fluida, ¿sí? De una historia completa desde la creación hasta la muerte de Moisés. Entonces es una historia es fundacional, cómo se fundó todo, y sin embargo anticipa cosas que van a venir. Entonces seguimos con esto de la Torá. O sea que empezamos con el inicio del Pentateuco, que es Génesis 1:1.
que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. También está la creación del hombre. Entonces, Dios crea este mundo hermoso y se nos da nuestro mundo y se lo confía a esta criatura que refleja la imagen divina, el ser humano. ¿Se acuerdan que hablamos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Y se lo restó. Entonces, Dios da esta comisión a que gobierne el mundo, reinas de la. Entonces, la pregunta, si ellos van a confiar en sabiduría de Dios para decirles el bien y el mal, o si ellos iban a tomar su autonomía y definirían el bien y el mal por ellos mismos. Pues ya no sabemos la historia. Esta serpiente misteriosa, hay un castigo, pero miren, la caída del hombre también tiene una maldición y contiene también una promesa. Entonces viene aquí la expulsión, son exiliados del jardín de la bendición para vivir en peligroso desierto. Y bueno, ya no sabemos la historia de Caín. Le gustó a Dios la ofrenda que le da a Caín y se enoja Caín y le dan celos y mata a Abel. Y entonces desde ahí la humanidad continúa viendo y redefiniendo el bien y el mal. Entonces, después de Abel toma su lugar Set, viene Noé, viene el diluvio y viene la fundación de una ciudad que es Babilonia, donde las personas se exaltaron a sí mismas como si fueran Dios. Y entonces así se establece este conflicto básico en la trama de la Biblia, porque nosotros que hemos estado leyendo vemos que aparece una telenovela todo, ¿no? Donde Dios quiere bendecir a su mundo, gobernarlo, y a través de los humanos lo quiere gobernar, pero estos humanos son el problema, o sea, están bajo la influencia de la maldad y se dirigen hacia la destrucción. Entonces, aquí hay una palabra en Génesis 11:59 que dice: descendamos y confundamos allí sus lenguas y esparzámosle, ¿no? Ya vimos esa historia en la torre esta. Entonces, todo esto que pasó, dices tú, oh, pues qué fuerte, ¿no? Y dice que todo esto nos prepara porque hay una solución de Dios que necesita una clase de humano nuevo. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. Dice que de hecho la quebrantará y que será quebrantado por ella. Entonces, a partir de aquí la historia está con lo que es Génesis 12, que es Abraham y Sara, donde Dios le promete a Adán y Sara que tendrán un hijo, ¿sí? Y Dios le confía esta bendición divina a toda la humanidad, y aquí le das una promesa que serán sus generaciones como las estrellas y que serán incontables y todo eso. Entonces, hay 3 generaciones, que es Abraham, aquí, Isaac, y luego está Jacob, que luego le ponen el nombre de Israel y están todas las 12 tribus, los 12 hijos. Entonces, nuestra esperanza aquí se pone muy alta, pero cuando leemos su historia familiar, muy disfuncional y muy destructiva, hemos estado leyendo Génesis y hemos estado viendo que hasta parece que estamos viendo una serie ahí de una telenovela o algo, porque todo está este, fuerte, ¿no? Y dice, bueno, Abraham traiciona a Sara, la Biblia está diciendo, es mi hermana. Ellos mienten, siguen haciendo trampa y casi se matan entre ellos. Acá vemos después cómo Jacob engaña a Isaac, su padre, se pone unos pelitos aquí en los brazos y cree que es Esaú, y ya luego Jacob lo engañan a él, Labán, y le entrega a Lea, y toda esa historia también ya no la sabemos. Luego viene José y sus hermanos que lo avientan a un pozo, luego José se va a Egipto, luego ya tiene, él interpreta los sueños y las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y cómo se hace muy fuerte Egipto ahí. Hubo hambre en todo ese territorio y vinieron sus hermanos que lo habían aventado al pozo y que lo habían vendido. Y bueno, ahí hay un algo de perdón. Y bueno, terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta el otro personaje principal de la Torá, que es Moisés con las leyes. Y dice que es como un sacerdote que lo representa delante de Dios, incluso llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Voy a ver qué me están poniendo acá. ¿Y qué dicen?
André y yo estamos como una novela turca y leemos los 3 capítulos. Sí, sí, así estamos. Yo también, así como que estas semanas cuando estábamos leyendo que, y yo, ¿por qué la mamá manda a Jacob a hacer eso? ¿Y por qué la madre hace eso? Pues estaba enojada, no le gustaban las nueras de Saúl, no le gustaban, o sea, entonces ya estaba enojada como cómo se portaba y por eso estaba haciendo eso. Entonces sí es como una novela, haz de cuenta. Entonces, rey en Deuteronomio, sacerdote en Éxodo y profeta en Deuteronomio. Así es como veían a Moisés. Ok, entonces continuamos acá. Dice, conforme continúa el viaje de los israelitas, fallan muchas veces estrepitosamente, violan el pacto, incluso Moisés se rebela contra Dios, o sea, de hecho la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Mira, yo ahorita te expliqué que aunque cada libro es diferente, los 5 libros del Pentateuco están unidos y forman juntos una narrativa que va continua. O sea, de hecho, todo el Antiguo Testamento, yo te puse las referencias y van unas flechitas donde se están agarrando una cosa con otra. O sea, la historia está entrelazada. Y acá está un escrito de esto que te lo voy a dejar para que lo leas en las diapositivas, porque si no, se me va a hacer la clase más largota. A ver, déjame ver cuánto tiempo llevo. Y aquí voy calculando el tiempo y no quiero que la hagamos muy, muy larga para que descansen un poquito esta semana. ¿Sale? Ahí está el Moisés brincando. ¡Wow! Muy bien. Entonces tenemos este Pentateuco. Tenemos estos 5 libros. Y yo te puse esta diapositiva porque anticipadamente te la puse en la otra donde era toda la Tanakh y estaba en las 3 divisiones, que es el Pentateuco, la Torá, el Nevim y el Ketuvim, ¿sí? Haz de cuenta de estos 3 que están acá bueno, están de mi lado derecho, no sé dónde te aparece a ti. Y están entrelazados, te lo estaba diciendo ahorita. Entonces, como lo vemos aisladamente, el Pentateuco se centra en la extraordinaria transformación de los israelitas esclavizados que se convirtieron en una nación santa, con Dios viniendo a morar en medio de ellos. Sin embargo, nunca fue la intención del Pentateuco que fuera leído por sí solo, ¿sí? Y ahorita Deuteronomio dice, concluye con la nación todavía fuera de la tierra prometida. Entonces, ya después, ahí queda la historia en la tierra prometida, pero luego viene Josué, cuando dicen, ay, se murió el viejito, ¿sí? Cuando dicen, ay, mi hijo Moisés ha muerto, ¿no? Entonces, viene Josué y dice a Reyes y hay un cumplimiento parcial de las expectativas anunciadas en el Pentateuco. El resto de la escritura regresa a los fundamentos en el Pentateuco y culmina con nosotros con los cielos y la nueva tierra revelado en los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces, vamos a ir ahora con otros. Ya vimos la historia de los hijos de Jacob que estuvieron en Egipto, la esclavitud, el éxodo, Moisés, Josué, jueces, ¿sí? Pero también vamos a ver ahora lo que es el Nebim, que son los profetas, que te dije yo, profetas mayores, profetas menores. Y estos profetas, aquí están todos los libros. Estos profetas, mira, la idea de un profeta como intermediario de Dios, o sea, como intermediario entre Dios y el hombre, es muy antigua. O sea, no solamente Israel, sino también en otras sociedades antiguas se usaba. En el libro de Génesis, Dios insta a Abimelech para que le pida a Abraham que interceda porque dice que él es un profeta. Entonces, el papel de los profetas como voceros de Dios ilustra a través de relación entre Moisés y Aarón. Entonces, Aarón fue designado por Dios para servir como la boca de Moisés, sí, como boca, y hablar por él. Pero después, más adelante, sí es descrito como un profeta de Moisés, sí, Aarón. Entonces, estos ejemplos muestran cómo que el profeta de Dios transmite las palabras de Dios al pueblo e intercede, dice, ante Dios por ellos. Entonces, las palabras que vienen del profeta es para ayudar a todo el pueblo y para interceder ante Dios por ellos. ¿Ok? Entonces decimos, mira esta imagen.
bueno, yo te estaba explicando la clase pasada, bueno, y Dios, ¿por qué no nos pone nomás un chip y ya nos dice las cosas o nos habla? ¿Porque tiene que tener un intermediario? Es que no nos puede hablar así a nosotros, o sea, que no somos sus hijos. Y a veces así yo me pongo así como que, ay, yo para qué ocupo que venga alguien y me diga, pues dígamelo usted, o sea, padre, dímelo tú. No quiero que venga otro y me lo diga porque a veces confunden, ¿no? Hay veces que se invitan profetas a las iglesias. Bueno, en la iglesia que yo estoy, sí se invitan profetas y yo cuestiono mucho todo ese tema, ¿no? Y a veces no me trae paz, digo, ¿será verdad lo que está diciendo? ¿Realmente sí viene de Dios? Entonces vemos esta imagen de Moisés con la zarza ardiente que ahí Dios le habló directamente a él, no hubo un intermediario humano. También cuando le habla Dios a Elías con una voz apacible, con un silbido, dice apacible, dice otra versión, Dios le habla, ¿sí? Dice que él con más frecuencia es que elija hablar a su pueblo a través de aquellos que eligió como sus agentes de revelación. O sea, es más frecuente que hable a través de las personas en el Antiguo Testamento que a través de una revelación. Aquí sí pasó esta revelación, pero dice que es más común. Dice, para satisfacer la necesidad de Israel de una guía y dirección continua después de la muerte de Moisés, el Señor prometió dar otros profetas como Moisés. ¿Sí? Esto lo vemos en Deuteronomio 18:10. Entonces, el ministerio de los profetas estaba fundado por el pacto mosaico establecido en el monte Sinaí. Esto lo vemos en Éxodo 19. Ok, seguimos con el tema de los profetas. Mira, aquí sí pon mucha atención porque hasta yo me enredo como una sopa maruchan, pero te lo voy a explicar con pasitos. Ve a la par conmigo leyendo y te voy a ir explicando, ¿sale? Mira, esta historia de la profecía en el Antiguo Testamento se divide generalmente en 3 periodos principales. Los profetas que ministraron durante los primeros años de la monarquía en Israel y Judá, tales como Samuel, Natán, Elías y Eliseo, pertenecen al periodo preclásico. Debido a que no escribieron sus profecías en libros separados, estos profetas a menudo son recordados por lo que hicieron porque lo que dijeron. Entonces, estos profetas del periodo preclásico son más conocidos por lo que hicieron que por lo que dijeron. Por ejemplo, está Natán, que le dice a David, oye David, estás cometiendo adulterio, te metiste con Betsabé, ¿sí? Y ya mataste a Urías. O está Elías, que hizo descender fuego. O está luego Eliseo, que le dice, yo quiero la doble porción que tienes tú. O la historia que dice, más por lo que hicieron. O sea, a mí lo que más me sorprende ha sido Eliseo, que ya estaba muerto y que luego van así por el panteón y llevan un muerto y no sé, lo llevan y lo avientan. Ahí donde estaba la tumba de Eliseo, se cayó, lo aventaron, no recuerdo bien cómo va ahí la escritura. Pero dicen que el muerto resucita, o sea, solo por la unción y esto que traía todavía Eliseo, aún después de muerto. Entonces, sus profecías, dice, lo que ellos hicieron, son más reconocidos y más recordados que por lo que hicieron que por lo que dijeron. Bueno, su prominencia en el registro de la historia de Israel, que va desde el libro de Josué hasta el final de Segunda de Reyes, indica su importancia. Ahora, el periodo clásico, ¿sí? Aquí está el clásico y aquí está el preclásico y aquí el clásico. Dice, de las profecías israelitas en los siglos 8 y 6, aquí vemos el acomodo porque acuérdense que es lo más para acá y lo menos para acá. Entonces, para acá estaría el 6, el 5, el 4, el 1, ¿sí? Para acá estaría el 8, el 9, por eso es que está ordenado así. Dice, vio aparecer las primeras colecciones de los oráculos escritos. En su mayor parte, los profetas durante este periodo se agrupan en torno a 2 grandes crisis, ¿sí? La caída de Israel frente a los asirios, Oseas y Amós en Israel, y Isaías y Miqueas en Judá. Acuérdate que después de los reyes Saúl, David, Salomón, y que está en Segunda de Reyes 11:26 al 40, el reino se divide en 2, ¿sí? Que está el reino de Judá y el reino de Israel. Entonces, de todas maneras, estos reinos caen en cautiverio. Entonces, la caída de Israel frente a los asirios, está Oseas, Amós en Israel, Isaías y Miqueas en el reino de Judá. Y la caída de Judá, o sea, este reino también cae después
ante los babilónicos, está Jeremías, Nahum, Habacuc y Sofonías. Entonces, finalmente, estos profetas exílicos y post-exílicos hablaron la palabra de Dios al pueblo durante los años oscuros del exilio babilónico. Ezequiel y Daniel, y en el periodo de la restauración de Judá, en Palestina con Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, los estudiosos no están de acuerdo con respecto a cuándo dos de estos profetas escritores ministraron durante el periodo antes mencionado, que es Abdías y Joel, y uno de ellos ministró antes de que Israel cayera frente a Siria, que fue Jonás. Bueno, eso nada más para poner a los profetas dentro de la historia de Israel. Ok, déjenme leer aquí, parece que ya hay preguntas. Dice que arrojaran al muerto en el sepulcro del Toiseo y toca los huesos del profeta, revivió y se levantó. Así es, Marjorie. ¿Qué más dicen? El plan eterno de Dios se va revelando en las escrituras de una manera progresiva. Muy bien, gracias por participar. Entonces, espero que les haya quedado un poquito claro esta escritura que tengo aquí. Y bueno, seguimos con los profetas. Mira, al menos desde el 2000 antes de Cristo, los escribas hebreos veían los 12 libros proféticos que ahora concluyen el canon de este Antiguo Testamento de las iglesias protestantes. O sea, es como una colección singular conocida como los 12 o el libro de los 12. Entonces yo te dije que estos profetas menores no tienen la intención de restarle valor a sus ministerios ni a los mensajes que transmitieron, pero era también conveniente que estos libros sean preservados también en pergaminos, y los escribas probablemente también detectaron una coherencia general en los temas de estos profetas. Entonces, la palabra profecía describe una variedad de experiencias distintas en el Antiguo Testamento, pero a menudo toma forma de declaración de las palabras de Dios a su pueblo por medio de estos mensajeros que están autorizados. Dice, profeta como tú, dice Moisés en Deuteronomio, por la dirección más general de su pueblo, por medio de tu espíritu. Entonces aquí yo puse unas referencias donde Dios está confirmando que Él está hablando a través de estos hombres. Y bueno, sabemos que Juan el Bautista representó el último y más grande profeta del Antiguo Testamento en Lucas 7, 24 al 8. Y el ministerio distintivo de los profetas del Antiguo Testamento terminó con la venida de Jesús como nuestro máximo profeta. ¿Ok? Ok, vamos con Ketubim. Ya va, ya nos echamos las primeras dos, ya vamos a acabar casi. No es cierto, estoy como los pastores cuando dicen, ya en 5 minutos acabo. Me regalan 5 minutos. Se tardan como una hora. No se crean, no me voy a llevar tanto. Ok, Ketubim, que son los escritos, aquí sí es donde está la inclusión, donde tienen un poquito más movido, porque para nosotros el Pentateuco es el Pentateuco, los profetas son los profetas, y acá en los escritos es donde está un poquito diferente. Mira, yo te puse esta ruedita en unas, ¿cómo se dice? Anteriores, en unas diapositivas anteriores. Entonces, nosotros en nuestra Biblia, que nosotros tenemos, por ejemplo, la Reina Valera, la NBI, o la Biblia reformada, la textual, la que quiera, la de las Américas y toda la que quieras de nuestras Biblias protestantes, tienen así igual, el Pentateuco, los libros de historia, los de poesía, los libros de los profetas. Bueno, pues haz de cuenta que el Ketubim, para no enredarte, son estos, historia y poesía. Si ves al mouse, son estos dos. Y aquí también están los libros de sabiduría, los sapiensales, ¿sí? Que ahorita te lo voy a meter, por ejemplo, sabidurías de Proverbios, Eclesiastés, es de sabidurías. Bueno, ahorita te lo voy a mostrar, para no enredarte, porque si no. Bueno, el orden dice, fíjate bien acá, el orden en el cual aparecen los libros históricos en la Biblia en español se deriva del arreglo encontrado en la Septuaginta, esta que ya te había dicho que está desde antes de que Cristo ya viniera, que es la traducción griega del Antiguo Testamento que comenzó a finales del siglo III antes de Cristo, ¿sí? O sea, eso ya estaba antes de Cristo. El orden de los libros de la Biblia hebrea es diferente.
Los libros de Josué, de Jueces, de Primera y Segunda de Samuel, de Primera y Segunda de Reyes, están agrupados como los profetas anteriores y constituyen la primera parte de la segunda división del canon judío, conocido como los profetas. La clasificación de estos libros como proféticos probablemente se debe a estas tres razones. La número 1 dice, son principalmente teológicos en naturaleza más que meramente historia repetitiva. Número 2, los profetas juegan un papel central en estos libros más que en cualquier otro periodo en la historia de Israel. Número 3, los autores de los libros proféticos, Isaías y Malaquías, ¿sí?, suponen un conocimiento del contenido de los profetas anteriores y que sus libros serán leídos con el contexto de los profetas anteriores, dado que los libros proféticos típicamente, escucha, típicamente comienzan con una referencia a los eventos históricos, sí, que son los escritos acá en los profetas anteriores. Estos son los libros históricos que es Nehemías y Esther, pertenecen a una tercera división del canon hebreo conocido como escritos, que son estos que tenemos aquí, ¿ok? Bueno, yo te puse el ejemplo de cómo teníamos estos. Bueno, esta diapositiva me sirve a mí para dividir la Tanakh en las 3 secciones, ¿no? Entonces, esta diversa colección de rollos, esta que está aquí, está diseñada para conectar temas claves de la Torá y de los profetas. O sea que toda esta colección, por ejemplo acá, que son los libros escritos, que estos están aquí, que es el Ketuvim, tiene conexión cruzada. Yo te puse aquí flechitas en las anteriores. Están cruzadas, ¿sí?, con lo que es la Torá, con lo que son los profetas. O sea, por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y con los profetas. O sea, que tiene aquí y tiene acá arriba también, ¿sí? Entonces, esta es una manera de explicar cómo es que estos libros históricos, libros poéticos, están relacionados tanto con la Torá, que es el Pentateuco con todo el inicio, como con los profetas, aunque sean libros de historia, aunque sean libros poéticos y aunque sean libros de sabiduría, ¿sale? Siempre van a estar conectados los 3 rollos entrecruzados con referencias. Entonces dice que muchos estudiosos creen que los libros de Josué, los libros de Jueces, de Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, constituyen una historia de Israel cuidadosamente elaborada, la cual se completó durante el exilio babilónico. Dice que mucho de este material data de periodos más antiguos, algunos incluso contemporáneos a estos eventos registrados, pero esta sección no se completó y se redactó en su versión definitiva, sino hasta el periodo del exilio. Además, estos libros fueron escritos para demostrar cómo el libro del Deuteronomio sirvió de preámbulo y fundamento para su composición. Recuerden que Deuteronomio está en la Torá, que está en esta de acá arriba, ¿sí? Entonces, sirvió como un preámbulo y fundamento para su composición. En otras palabras, los profetas anteriores comparten con Deuteronomio una perspectiva común sobre teología e historia. Esta historia reitera desde Deuteronomio temas específicos para la vida de la comunidad actual, tales como la ley del rey, así como también conceptos teológicos fundamentales, tales como las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. O sea que aquí el tema teológico dominante puede resumirse en esta declaración. El pecado lleva castigo y el arrepentimiento trae una restauración, ¿sí? Entonces, Ketuvim, con estos escritos, dice el Salmo, el primer Salmo nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué en exitoso, que es un líder, que también medita en las escrituras. Si vemos Josué 1:7-9, es cuando dice, mira que te mando que te esfuerces, sé muy valiente y todo eso. Y es como el rey prometido Moisés, y es como el eterno árbol de vida en el jardín del Edén. Y aquí tengo yo las referencias donde le dicen rey y donde le dicen árbol de la vida.
El Salmo 2 identifica esta figura, el rey prometido, el Hijo de Dios del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto de los salmos enseña al pueblo a orar conforme esperan por esa esperanza futura. Entonces, estos rollos, por ejemplo, los de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que sugieren en la historia de la Torá y de los profetas. Y Proverbios suena como Moisés en la Torá, confiar en Dios. Yo te dije que cada uno de estos, te sigo reiterando, esta historia toda está unificada. En cada uno de los libros, nosotros tenemos esta unificación. Bueno, te voy a hablar de lo que es la poesía. Dentro de estos escritos tenemos poesía. La TLA, la traducción lenguaje actual, le llama a David el poeta de Israel. Pero aquí la Reina Valera le llama el dulce cantor de Israel. Tenemos poesía hebrea y luego ahorita te voy a aparecer aquí unos libritos que le llaman así. Entonces, hablando de la poesía, hablando de las imágenes, que son un sentido figurado del lenguaje, estos poetas bíblicos usan figuras comunes, como el símil, que dice, los justos son como el árbol, y la metáfora que dice, el Señor es mi pastor, pero también se usan otras figuras. La metonimia es una figura retórica que sustituye una palabra o frase por otra con la que estén estrechamente asociados. Por ejemplo, Casa Blanca con presidente de Estados Unidos, o mano por ayuda. En el Salmo 5.9 usa garganta para el habla y sepulcro abierto para el hedor. O sea, cuando dice sepulcro abierto es su garganta, el sentido que le está dando es su discurso apesta. Entonces, en cuestión de la poesía, que usa unas palabras figuradas la Biblia, yo la clase pasada te mostré un cuadrito de un chiste donde decía el monito, me estás matando literalmente. Y a veces usamos la palabra literal, bueno, aquí en México lo usamos como, ay, me pasó esto y exageramos y luego decimos literal, casi me moría de risa. Y dices tú no te ibas a morir de risa, pero como queremos verlo tan fuerte, lo que se está dando es así como exageración para decir que algo les pasó muy fuerte y hemos estado manejando mal el lenguaje de decir la palabra literal. Pero en las tradiciones judías, en su cultura, ellos usan un lenguaje en esos tiempos. O sea, tú te vas a encontrar la Biblia y se van a usar palabras que es del lenguaje de lo que tienen a su alrededor, de lo que se ve. Esto lo hemos explicado en otras clases anteriores, otros maestros, que cuando estamos leyendo la escritura, encontramos estas simbología. Por ejemplo, yo te mandé que dice, yo soy la puerta, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la luz. Entonces, vemos esta simbología y es porque ellos van a estar hablándote con el lenguaje que tienen a su alrededor en su época, ¿sí? Por ejemplo, no van a poner, no vas a encontrar Facebook porque no es de la época, ni la palabra COVID porque no es de la época. Entonces, es de otra generación. Entonces, esta poesía hebrea, estos son libros de poesía hebrea. Bueno, por ejemplo, hay otra forma que son de sentido figurado que se llama la sinécdoque. Es una figura retórica que se usa una parte por todo o todo por una parte. Como tengo un techo donde vivir, para decir tengo una casa donde vivir. En el Salmo 44.6, el poeta dice, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Aquí, por ejemplo, el arco y la espada son sinécdoques para las armas en general y para los recursos humanos en un nivel más profundo. La hipérbole, el uso de la exageración, como te dije yo ahorita, le exageran y dicen, ay, fue literal para exagerar, pero no es literal. Entonces, con un efecto retórico es otra figura utilizada por los poetas hebreos. Por ejemplo, el Salmo 7 dice, el poeta dice, que las olas subieron a los cielos para enfatizar la severidad de la tormenta. Entonces,
te he estado diciendo ahorita que comprender tales figuras nos ayuda a nosotros los lectores a comprender el texto y aplicarlo a sus propias vidas. Por ejemplo, ay, como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti el alma mía. O sea, te hacemos esos ejemplos figurativos. Y mira, aunque la mayoría de nosotros no somos tentados en estos días a confiar en arcos, a confiar en espadas, sí somos tentados a confiar en nuestros propios recursos humanos en lugar de estar confiando en Dios. Y bueno, seguimos con este tema de la poesía. Entonces, estas imágenes que se usan durante la Biblia para explicarnos algo son representaciones de acciones o cosas hechas con palabras que los poetas usan para capturar las emociones de los lectores, así como para involucrar mentes y mover sus voluntades. Entonces, nosotros ya sabemos cuando estamos leyendo algo de que es poético, como es algo, mi amado es mío, y yo soy suya, y todos esos poemas que nos encontramos en la palabra de Dios, que a veces es tan romántico y como en sentido figurativo pone Dios este ejemplo, por ejemplo, en Cantares, y es con este amado de nosotros que es nuestro Señor. Entonces, esta poesía en general, no solo la poesía hebrea se caracteriza por su brevedad, la comprensión de ideas y la economía de expresión. Entonces, esto significa que las transiciones a menudo se dejan ver afuera y la relación de ideas se deja para que el lector la determine. ¿Sí? Ok, ¿dónde vamos? En el Ketubín todavía. Este Ketubín, que es el que tenía los libros de historia, o sea, vemos la restauración de Dios con Daniel, vemos la reconstitución con Esdras, la, la reconstrucción del templo con Nehemías, vimos Esther, Zacarías, vimos los profetas, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Pero bueno, te dije que todos están entrelazados, vuelvo aquí con esta misma diapositiva, que todos los rollos están con sus referencias cruzadas, ¿sí? Si nosotros vamos con los libros de la literatura del Antiguo Testamento de sabiduría, clave para esta sabiduría, para esta palabra, o es un sinónimo de entendimiento, como inteligencia. Entonces, la sabiduría tal vez se defina mejor como una habilidad especialmente para sobrevivir. Entonces, cuando uno dice, los libros de sabiduría, luego nos vamos con Job, nos vamos con Proverbios, nos vamos con Eclesiastés y decimos, sí, Eclesiastés, vanidad de Dios, o todos los proverbios, casi siempre cuando alguien me dice, oye, que empiezo a leer la Biblia. Y a mí se me hacen muy prácticos los proverbios. Y digo, no, pues empieza a leer proverbios. Y en proverbios, aunque lean un versículo, 2 o 3, ya es algo de enseñanza sabia. Y la gente dice, ay, cómo me gusta, cómo me enseña, ¿no? Y bueno, aunque te digo que estos tres, Job, Proverbios y Eclesiastés, son los primeros que se nos vienen a la mente cuando hablamos de libros de sabiduría, hay otras secciones también que tenemos en el Antiguo Testamento que se caracterizan similares. O sea, el libro de los Salmos entran en la categoría de Salmos de sabiduría, por ejemplo, el Salmo 1:37. Hay otra introducción a los Salmos, que es el género literario. También Cantar de los Cantares en 37:49. También contienen muchos cosas de sabiduría, ¿sí? Entonces, estos libros de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Job, Proverbios, Eclesiastés, son los que más creemos que son de sabiduría, pero también hay en Salmos, también hay en Cantares sabiduría, y bueno, pues toda la palabra, ¿no? Trae sabiduría a nosotros. Entonces, esta literatura de sabiduría, ¿sí? Se compara con que tú tienes un viaje en tu vida y nomás hay dos caminos que agarrar, o sea, hay nomás dos sopas que tienes que agarrar, el camino del sabio y el camino del necio. Se conocen también como el camino de los justos y el camino de los impíos. Entonces, Proverbios dice, el camino del perezoso es como un seto de espinos, mas la senda de los rectos es una calzada.
Entonces, estos sabios no eran neutrales al presentar estos dos caminos. No te decían, mira, no es así como que blanco y negro, no, medio ahí grisecito, no. Ellos no eran neutrales. Ellos te decían, o agarras este o agarras esto. Te advierten en contra de seguir el camino de la necedad o la impiedad. Te invitan a ti a leer y abrazar una vida de sabiduría y de rectitud. Dice, abandonad la necedad y viviréis, y andar por el camino del entendimiento, dice Proverbios 9:6. Una vida de supervivencia, una vida de prosperidad al observar las normas que tiene la sabiduría, que están arraigadas en el orden divino de la creación. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, senda de paz. ¿Y qué nos dice a las mujeres? Que la necia que destruye, dice, su casa con sus manos. Yo cuando estaba leyendo, ¿cómo que con sus manos? Pues que la agarra y la tumba así. No, con sus hechos, Tania. O sea, ahí Dios así me acuerdo que esa vez el Espíritu Santo la destruye, la necia destruye su casa con sus hechos, la mujer necia. Mas la sabia, dice, la edifica. Entonces, este tema que domina en la enseñanza de lo que es la sabiduría, siempre te va a decir que es el temor del Señor. En Salmos, en Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En Eclesiastés, el temor de Dios es la conclusión de la sabiduría. En Job, el temor de Dios caracteriza al hombre sabio, dice Job 1:1-8. Que se aparta del mal, dice Job 28:28. Entonces tenemos estos libros tan ricos en historia, tan ricos en profecía, tan ricos en que Dios nos dice cómo vivamos. A veces decimos, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué querrá Dios para mi vida? Pues eso, que tengas temor de Él, que agarres una buena senda, un buen camino, que no te vayas por el camino de los impíos, que te vayas por un camino justo. Y dice que Él nos dará mucha paz, que todas tus sendas serán de paz. Entonces, tú dices, bueno, estos sabios, yo a veces digo, déjame, tomo a mí un cafecito aquí. Dice que uno a veces cree que, bueno, ya me estoy portando bien, estoy agarrando el camino de la sabiduría, estoy por las sendas justas, estoy haciendo todo eso. Y no, eso no quiere decir que no te vayan a pasar cosas. El libro de Job nos enseña esto, cómo perseverar a través de las pruebas, confiando en la compasión y misericordia de Dios. No quiere decir que estos hombres, aunque escribieron sabiduría, no iban a pasar por pruebas, porque a veces nos volvemos exigentes con Dios. Hey, ya me estoy portando bonito, ya estoy haciendo las cosas bien. O sea, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué me está pasando eso? Y nos confundimos muchas veces con ese tema, porque creemos y queremos que Dios sea como el genio de la lámpara, que yo le tallo y le pido mis deseos, y yo le tallo y le pido mis sueños, o simplemente quizá no tus sueños, pero no te está yendo tan bien. A lo mejor tienes un problema de salud, tienes un problema económico, tienes un problema con tu familia, y dices, bueno, ¿qué está pasando, Dios? Si yo me estoy portando bien, y nos volvemos exigentes. Entonces dice Santiago 5:11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso, dice. También esto prefigura la fidelidad única de Jesucristo al enfrentar un nuevo lugar, juicios y juicios mayores. Entonces, el libro de Eclesiastés ofrece una guía sobre cómo navegar en la complejidad de la vida, con todas sus frustraciones y con todas las dudas, y con un mundo caído, donde el orden diseñado por Dios en la vida a menudo se ve interrumpido y es muy difícil de percibir. Sí, es difícil de percibir. Cantar de los Cantares aborda la compleja interacción del deleite, el deseo y la decepción. Mientras que el libro de los Salmos modela el tipo de adoración que fluye, dice, naturalmente de las personas sabias que caminan en el temor del Señor. Dice que esto tiene que fluir naturalmente. Entonces, cuando se lee en conjunto toda esta literatura sapiensal, toda esta literatura de sabiduría de este Antiguo Testamento,
nos proporciona a nosotros una guía bien equilibrada. O sea, nada que andes así, bien equilibrada y completa para andar por el sendero de la vida. Nada que ando con bajones, subidones, no, porque aquí ya nos está mostrando Dios cómo, ¿sí? Cómo hacerlo, cómo irnos por el camino de los justos, cómo perseverar a través de las pruebas, confiando que Dios nos da. Y bueno, ¿qué creen? Ya terminó la clase. Hasta ahí termina. No sé si tengan alguna duda, alguien me ha escrito. Y hasta aquí terminó. Déjenme dejar de compartir pantalla y dejar de compartir. ¿Ya dejó de compartir? Sí, claro, ya dejaste de compartir. ¿Ya? Ok. Es que aquí apenas estoy viendo. Aquí estamos. Estamos todos, pues ya terminamos este preámbulo del Antiguo Testamento, este panorama, y vamos a ver la próxima semana algo similar para el Nuevo Testamento. Aquí ya se están despidiendo algunos. Muchas gracias por todo. Gracias, Manu. Voy a dejar aquí ya de grabar. Ay, no me deja. Ok, acá está. Y detener grabación.